conversando respecto a lo que significa también las bandas sonoras y cómo van marcando generaciones, épocas. Para hablar de esto nos acompaña a la distancia Nelson Rodríguez, musicólogo acá de la Universidad de Concepción. Nelson, tanto tiempo, ¿cómo estás? Hola Constanza, ¿cómo estás? Muy bien, aquí atenta también a la conversación que vamos a tener, porque sabemos que la música, la banda sonora, los soundtracks en las películas juegan un rol fundamental. Lo que significa también la creación de esto, ya sea utilizando elementos, canciones ya conocidas o la creación propia para ciertas películas. Sí, bueno, cuando se habla de soundtrack o de banda sonora en las películas, generalmente alude a la música que acompaña a la narrativa, o sea, que refuerza la acción de las escenas, la actuación de los personajes, o sea, de los actores, y no es tanto relacionado a las canciones. Sabemos sí de que hay películas que explotan este recurso, ya sea como para ciertas escenas, ¿ya? Claro. Por la parte final de alguna película va una canción cantada, obviamente, pero generalmente lo que es canción no se considera como soundtrack porque, bueno, si los directores optaran por reproducir canciones en escenas intermedias, escenas normales dentro de la película, lo que es canto dificultaría lo que es lo que serían los diálogos de los actores Claro. y de las actrices. Entonces, generalmente esa es como una idea básica que hay que tener en cuenta, el hecho de que cuando hablamos de soundtrack, la música refiere a ese tipo de música instrumental, generalmente, música instrumental, y dependiendo del tipo de género cinematográfico, veamos por ejemplo una película de época o una película, no sé, quizás que aborda algún tema más cotidiano, van a ir cambiando los tipos de instrumentaciones. Por ejemplo, para una película épica, o histórica, Claro. Pensemos por ejemplo en, no sé, Corazón Valiente, o pensemos en El Señor de los Anillos. Generalmente se utilizan grandes masas orquestales, ¿ya? Como para darle más espectacularidad a lo que está aconteciendo, sobre todo en lo que es en escenas de batallas. Pero por el otro lado, cuando son géneros o películas que están abocadas más a lo cotidiano, generalmente son orquestaciones más reducidas, como quizás en formato de banda, con algún instrumento como, no sé, piano, o en formato de banda, por ejemplo, con guitarras, batería, Sí. etc. Entonces eso es como se utilizan los recursos musicales en la música, o sea, en el cine, según el contexto a lo cual estamos acudiendo. Claro, y como tú señalabas respecto a la época, pero cuando hay franquicias, es más complejo en ese sentido. Por ejemplo, lo que ocurre con James Bond, el agente 007, mantener también una línea y lo que significa también, por ejemplo, cuando se hacen remake y lo que va ocurriendo en ese sentido. Cambiamos de actores muchas veces, pero mantiene una esencia. Sí, en términos prácticos, por ejemplo, refiriendo a lo que es la banda sonora de la franquicia, tú muy bien lo dijiste, es una franquicia, y cuando hablamos de franquicias que no es una saga de películas. Una saga se compone con 3 a 4 películas, sino que va trascendiendo tanto la época y va trascendiendo también a las personas. Un mismo actor o sea, diferentes actores van haciendo un mismo rol. Por ejemplo, ahí tenemos el primer actor que interpretó a James Bond, al agente 07, que es Sean Connery, y luego han pasado al menos 4 o 5 otros actores en este mismo papel. Entonces, en estas franquicias, como tú lo dijiste, puede ser que sea más difícil como mantener una línea, pero en términos prácticos tienen un sello distintivo que va de la mano de lo que se llama como el tema principal de la película. Todos conocemos esa frase musical que es típica de la agente 007, y ahí aparece, claro, el director Martin Norman, que es Que hace poquito falleció. y falleció, me parece que a mediados de julio, Sí, sí, el 12 de julio me parece. Sí, hace poquito. Y claro, él era como compositor de películas, o sea, de música de películas. Él
él se caracterizó, o sea, su mayor renombre está por haber compuesto esa frase musical del Agente 007. Pero luego, con el tiempo, esta franquicia ha ido cambiando los directores, pero asimismo ha ido cambiando lo que son los compositores. Y a partir de ahí, esta franquicia se ha ido adaptando a las épocas, a los nuevos lenguajes musicales en el cine, ¿cierto? Porque estas películas son del año 60 y tenemos la última entrega de James Bond ya desde la década del 2010, y siguen proyectos otras películas. Entonces van cambiando según los tiempos históricos, pero va manteniendo esta esencia a través de esa frase musical. Este es un compositor inglés que quizás su principal característica, que a diferencia de otros compositores de películas, él no viene como de la tradición docta o de la música clásica, podría decirse, sino que más bien viene como de una tradición popular. Fue un integrante de bandas musicales, cantante, guitarrista, y luego pasó en esta incipiente como industria de hacer música para películas. Compuso esta frase musical, y bueno, para la primera película, que es Doctor No, del año 64 me parece. Entonces, claro, ahí está su gran relevancia. Su gran, como uno diría, el hitazo y un gran hit respecto a lo que significa y marca. Bueno, cuando se crean estas piezas musicales, lo mismo ocurre con las películas, a lo mejor no se imaginan el impacto que va a generar más adelante. Sabes que mientras hablabas de esta franquicia, se me vino a la mente por ejemplo, lo que pasa con Batman o lo que pasa con Spider-Man, que son como que hay remakes, van cambiando actores, otras épocas, pero como que mantienen quizás a lo mejor una línea o un estilo, bueno, pero ya más eso es ligado respecto a los cómics. Lo que significa también, y como tú señalabas al inicio, Nelson, respecto a los soundtracks, que muchas veces quizás el común de las personas, al no tener una formación desde lo musical, no nos enfocamos tanto quizás como, oye, mira, ahí está este ritmo. Nos vamos más con la emoción y con lo que nos ambienta la escena, porque muchas veces uno escucha esto, ya sí, listo, Agente 07, y nos viene al tiro memoria. O lo que pasa con Tiburón, la escena puntual, o en otras películas, pero no hacemos esa bajada de como, vamos más para lo emocional, a lo que quiero llegar, lo que nos significa esa música. Totalmente, o sea, es una muy buena apreciación lo que tú estás diciendo. Bueno, la música en el cine opera, como mencioné al principio, como reforzador de emociones, para que la narrativa tenga más efecto en la audiencia. Por ejemplo, esa escena clásica de Psicosis, cuando aparece la mano con el cuchillo. En la ducha. Y claro, la ducha no sería lo mismo si es que no estuviera unos violines distorsionados realizando una melodía con muchas disonancias. No sería lo mismo. Y ha sido demostrado por varios musicólogos y otros investigadores de la música y del cine, de que teniendo una misma escena, ir poniéndole diferentes tipos de música, va cambiando la emocionalidad en cuestión. Entonces ahí queda patente lo que es el rol de la música en el cine. Y claro, uno va asociando ciertos sonidos, frases musicales o el soundtrack en sí a ciertas películas, pero esto va también de la mano, que es muy importante, con el éxito de la película, porque es muy difícil de que una banda sonora o una frase musical trascienda si es que no estamos en presencia de una película que haya tenido éxito comercial, o no solamente éxito comercial, sino que también haya tenido una trascendencia, o sea, una alta circulación. Sí, la popularidad. Y popularidad, aun cuando haya sido una película mala, que no haya tenido buena crítica, lo importante es que sea conocida. Entonces es como muy difícil encontrar un buen soundtrack o un recordado soundtrack de una película desconocida. Entonces esas cosas van de la mano. Vemos aquí en James Bond con otras películas, como tú mencionabas, como Batman, que son películas altamente metidas en esta vorágine comercial de Hollywood. Claro. Entonces venden muchas entradas, muchas asistencias, la gente lo conoce, sobre todo las nuevas generaciones. Entonces asocian, esa asociación con la música va de la mano con este éxito comercial.
Y si vamos avanzando, acá hablábamos de esta franquicia, pero tenemos también La Momia. Y yo de verdad quedé impactada. ¿Del 99 La Momia? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo pasan los años? Y la Momia del 99 es una película que yo creo que envejece bien porque tiene para la época tiene excelentes efectos visuales, audiovisuales. Y además es una muy buena película desde el punto de vista cómo va articulando la historia. Las actuaciones también están muy bien y lo que es las locaciones, todo, a mí me parece que es una película redonda. Y esta película la elegí porque presenta un recurso en el cine, o sea, en la música para cine, que es muy, muy importante, que es el desarrollo del leitmotiv. Una revisión básica de lo que es el leitmotiv es un recurso que surge en la ópera en el siglo XIX, de la mano de las óperas de Richard Wagner, quien daba a los personajes una frase musical, y esa frase musical operaba como que reforzaba la actuación y lo que representaba el personaje. Le da más intensidad. Claro, más intensidad, pero no en el sentido de que aparezca el personaje y le colocas la música, su frase musical, sino que esto se iba trabajando durante toda la ópera, hasta que después llega el clímax, generalmente asociado al héroe, al protagonista, y muestra al protagonista en todo su esplendor con la música sonando, con un motivo musical que te lo fueron introduciendo durante toda la ópera. Y en el cine ocurre de una manera similar. O sea, hay que recordar, por ejemplo, de la película Regreso al Futuro, cuando ya al final, cuando logran, no sé, regresar regresar a la época de ellos, suena el clásico tan, 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 tan. Entonces eso funciona como el leitmotiv de que refuerza la idea de que el protagonista logró lo que estaba haciendo. Bueno, y con respecto a La Momia, este recurso sonoro, narrativo, que es el leitmotiv, está relacionado directamente con cómo va evolucionando el personaje principal o el antagonista, no sé, que es la momia. Al principio se nos presenta de forma sutil, desarrollándolo a través de pocos instrumentos. Luego a medida de que el personaje va adquiriendo esta transformación, se está volviendo a ser como volviendo a su condición de humano, va aumentando la masa orquestal hasta el punto de después que cuando ya se regenera completamente, suena la orquesta en su total magnitud. Entonces nos plantea de que el personaje ya está completo en su transformación. Es quizá un poco difícil de entender, pero muestra cómo los directores, o sea, los compositores y el trabajo del director se amalgama muy bien, está muy relacionado, hay un diálogo muy, muy potente. Sí, claro, insisto, esto quizás desde el desconocimiento de la ciudadanía muchas veces no se le da la importancia necesaria. O sea, cuando vemos premiaciones, cuando es música original y todo, como que no son de las populares, no son de las menciones populares. Tengo pregunta polémica, Nelson. Sobre el leitmotiv, lo que significa también potenciar o intensificar ciertas situaciones, porque muchas veces pasa como que uno dice, ya, sí, es como el recurso, te lo llevo al recurso audiovisual. Cuando vamos al pasado y te ponen la imagen en blanco y negro, en sepia, que uno dice, oye, pero si uno sabe que están volviendo al pasado, no es necesario agregarle tanto. O por lo menos yo pienso eso. Utilizar este recurso en la música también, como de intensificarlo, es un recurso más fácil, más básico, sirve claramente, pero es como irse por las ramas más fáciles en ese sentido, o es válido ahí, no sé qué opinión tienes tú. Yo creo que, bueno, no sé si será como válido, o sea, validarlo o no. Me parece que, por ejemplo, cuando los recursos sonoros sí tienen como se podría decir, como este simplismo de representar ciertas épocas o ciertos personajes de una forma más simple. Claro. Por ejemplo, tú mencionabas de volver al pasado, a una cierta época, y uno ve en sepia una imagen y dice, volvieron al pasado.
pero y también hay clichés con la parte sonora. Por ejemplo, si nos llevan hacia Oriente, va a sonar un tipo de música que uno sabe que estamos en otro lado. Claro. Bueno, eso da para mucho, es un tema que se llama orientalismo, cuando se reduce lo que es el mundo no occidental a disonancias sonoras, sí. ¿Cierto? Y al final uno dice, claro, es un reduccionismo, y está equivocado, porque no sabemos que, por ejemplo, el mundo no occidental está compuesto de muchas culturas y lo reducen a una sola cosa. O por ejemplo, cuando hacen la representación desde Hollywood sobre Latinoamérica y ponen ritmos caribeños, músicas claro. caribeñas, como si todos fuéramos aquí en Latinoamérica, anduviéramos en la playa. Sí. Sabemos que por lo menos acá en Chile y sobre todo en Concepción estamos bien lejos de esos climas tropicales candentes. El estereotipo, claro, que se utiliza como claro, recurso. Se juega mucho con los estereotipos. ¿Y en Halloween hay estereotipos o no? Halloween es también una franquicia, igual que James Bond. Es una película que es original del 78, y la particularidad es que su director, John Carpenter, es quien compone esta frase musical característica de la película, y al mismo tiempo es una frase musical característica del género de terror. O sea, cuando uno escucha la melodía de ya Halloween, me dio cosita en la guata. Sí, uno sabe que viene algo malo. Claro, está sonando. El otro día vi un video de que en un metro de Londres, alguien en estos pianos que hay que dejan ¿sí? para que la gente toque, ¿sí? Alguien se puso a tocar la melodía de Halloween y la gente miraba extraña porque sabía que algo estaba pasando. Va a pasar algo, sí. Como que te claro, pone tensión. El género de terror como que, bueno, es lo que busca, que uno quede ahí como que, sí, no sé, bueno, como ahí en alerta. Yo creo que hay géneros que hacen más uso o son más dependientes de los recursos musicales, y el terror es uno de ellos. Bueno, yo mencioné el caso de la escena mítica de Psicosis, pero también está lo que son los slasher, como es Halloween. Bueno, el género slasher es un género que nace precisamente con películas como Halloween, Viernes 13, La Masacre de Texas, la cual muestran la historia de un asesino en serie, pero no es el asesino en serie que andan investigando lo que hizo para revelar su identidad, sino que la acción está centrada en él, o sea, la película se trata de cómo él va matando con algún arma en específico. En el caso de Halloween es con un cuchillo. Y en el género slasher ocupan mucho la música porque juegan además con lo que es las luces, cómo la cámara va siguiendo una cierta acción. Entonces ahí tienen que ir matizando con diferentes recursos, y la música juega el papel, claro, fundamental, generando silencio. Cuando aparece ya el asesino en su esplendor, sube el volumen. Claro, al final entonces, yo siempre me cuestiono eso. Yo no soy fanática, yo siempre lo digo, no, el terror aquí no. No, yo veo algo, no. Pero típico que uno ve alguna escena y uno no sabe al final si está saltando por la música o por lo que está viendo, así como que va ahí tan claro. junto que no diferencia. Sin música yo creo que el género terror no sería lo mismo. Bueno, y con respecto a esta banda sonora, bueno, para la primera película de Halloween, que es del 78, John Carpenter, quien es el director, hace este tema y va ambientando la película desde el punto de vista sonoro, y marca también como un precedente o sea, toma distancia del típico, de esta como dualidad entre director y compositor, y que ellos trabajan juntos, sino que esté representado o unificado en una sola persona. Quizás eso es bueno, quizás eso es malo, depende, no sé, del producto. Sí. Pero también marca una distancia con respecto al compositor de La Momia, quien me parece que compuso cerca de 60 bandas sonoras, desde los años 60 hasta los años 2000, falleció en 2004. O sea, era un compositor prolífico en cuanto a música de película, y tenía, o sea, compuso las bandas sonoras de películas como Planeta de los Simios, películas de guerra como Tora Tora Tora, La Profecía 2. O sea,
películas de terror, películas de aventura, películas de guerra, películas, entonces una versatilidad. Y aquí tenemos un director que quiso hacer su propia música para su película. La Y versatilidad. eso es, claro, son otros matices que se van desarrollando, a veces funcionan, a veces no funcionan. Bueno, esa es la versatilidad del cine y de la música en sí. Totalmente. ¿Y funciona o no funciona el soundtrack de Drácula de Bram Stoker? Que, claro, marca también una tendencia con las películas o dentro de las más relevantes en una temática de terror, pero con la mezcla del romance y lo que significa los vampiros. Claro, Wojciech Kilar es un compositor polaco, o sea, fue un compositor polaco que falleció, me parece, como en 2015. Y es un compositor que toda su vida había estado dedicado a hacer música orquestal, componer sinfonías, música docta en sí. Y ya en el final de su vida, ya cuando ya tenía un nombre hecho, decidió incursionar en lo que es en la música de película. Y le fue muy bien, porque claro, el soundtrack de Drácula es una música para mí que es un soundtrack que se puede escuchar con audífonos, no viendo la película, o sea, en tu celular. Acostadito ahí. Claro, porque además de narrar, o sea, de acompañar muy bien la narrativa de la película, tiene algunas piezas que me parecen que son muy bellas, y cómo utiliza los recursos de la orquesta, cuando también esta idea del leitmotiv, cómo va desarrollando, introduciendo estas sonoridades para representar a Drácula, me parece que es fundamental, o sea, lo hace de muy buena manera, y además, si la película está bien hecha, obviamente como mencionaba al principio, va a trascender la banda sonora. Esta es una película que es dirigida por Francis Ford Coppola, y es la película que hasta el momento mejor se ha adaptado a la novela de Bram Stoker, una novela, como tú mencionabas, que es del siglo XIX y mezcla mucho lo que es romance, lo que es terror. Y bueno, ha sido un éxito literario, sí, hasta el día de hoy. Nelson, entonces, sí, disculpa, dime. porque tocaste un punto importante que te quería llevar precisamente hacia allá. Una cosa es crear el soundtrack a una película que quizás te presenta en un proyecto, pero acá cuando estamos hablando de un director reconocidísimo, con actores de primera gama, es un gran desafío claramente ver cómo musicalizas esta pieza cuando te entregan un guión. Muchas veces quizás esto viene del trabajo previo, antes del rodaje, lo que viene también en rodaje, ir viendo, mezclando todo eso. Es harta la presión en cuanto se entregue lo ideal para cada escena. Claro, yo creo que ahí la valía de esta película es que detrás había o sea, teníamos una figura muy importante en el mundo del cine como es Francis Ford Coppola, pero al mismo tiempo teníamos una figura muy importante de la música como era el Wojciech Kilar, que es el compositor. Quizás a lo mejor otras personas no hubieran trabajado bien por un tema de egos, pero me parece que aquí el resultado fue excepcional. Y con respecto a cómo se trabaja la música en las películas, me parece que han ido cambiando con las épocas. En algún momento al compositor se le pasan ciertos bosquejos, en lo cual, como especie de guión, en el cual le tiene que ir como imaginando ciertas sonoridades, y a partir de ahí después las muestra al director. Yo desconozco si es que todas las maquetas que él presentó fueron aceptadas a la primera por Francis Ford Coppola, pero sí hay una correlación que es muy buena en cuanto a música e imagen. Y a partir de ahí me parece que es que ha justificado el éxito de la película, porque además hay que considerar que son películas que cuentan con mucho presupuesto, y eso te permite tener recursos, por ejemplo, orquestas, músicos. Lo que se te ocurra lo puedes tener, porque muchas veces uno puede decir, oye, podríamos tener esto, pero el presupuesto es poquito, así que bajamos un poquito ahí eso. En esa época sí el presupuesto para lo que es música era importante por el tema de generar música orquestal,
Una orquesta se compone de muchos músicos, entonces hay que tener instrumentos, harto capital humano y capital material. Claro. Pero hoy en día también hay otras tecnologías, se puede como emular el sonido de una orquesta a partir de software. Pero La tecnología claro, nos ayuda en todo. claro, pero también, también se gasta dinero en cuanto a calidad del sonido, etcétera. Se pierde Entonces, la textura, no sé el término técnico, pero como hay una cosa dentro de la ignorancia, te digo, de textura ¿sí? en lo musical, así como cuando uno ve la imagen quizás como deslavada o con mucho poco contraste, en la música igual pasa eso, como que se escucha Yo creo distinto. que depende también de los ingenieros de sonido y ese tipo de cosas, porque, bueno, por ejemplo, la última franquicia de Batman, ¿Ya? del director Christopher Nolan, la música es música orquestal, pero está hecha a través de software. Ah, mira. Y en sí, para mí, es un producto que si no alguien nos dice que está hecha mediante computadora, pasa, como se podría decir, colado Mira. por música, por música orquestal propiamente tal. Vamos a ver, todavía no veo Batman de Robert Pattinson, le vamos a dar la oportunidad y nos vamos a No, fijar. está hablando las de Christopher Nolan. Las Otra del, cosa. Ah, ya sí. claro. Ah, ya. No, tampoco he visto la De de Robert Pattinson, Pattinson. pero la voy a ver igual. Nadie le ha dado la oportunidad. No, pero Sí. dicen que es muy buena, así que... Vamos a ver, ahí podemos hablar también respecto a la música de películas como Batman, de Spider-Man, como lo hablábamos anteriormente, Nelson. Siempre un gusto que nos acompañes acá en la comunidad del contenido. Muchas gracias a ti y gracias por la invitación. Que estés muy bien. Un abrazo a la distancia. Ahí Chao. está respecto a lo que significa también la música, las bandas sonoras, los soundtracks en las películas, los géneros